Este tema también es re importante, el gradiente. Bueno, vamos a partir de la introducción que en cada punto del dominio D, en el que está definida la función Z, determinamos un vector cuyas proyecciones sobre el eje de las X de coordenadas son los valores de las derivadas parciales, ¿sí? Es decir, que yo tengo este vector cuya proyección, ¿sí?, son las derivadas parciales. Acá tenemos muchos conceptos de geometría o de álgebra sobre todo, que es lo que engloba toda la parte de geometría. Porque acá lo que nosotros observen, la sumatoria de estas proyecciones sería, la resultante sería el gradiente. Si ustedes observan acá, el gradiente es igual a la derivada parcial de f de x, de la función f de xy con respecto a x, este es un vector por el versor y, más la derivada de f de xy con respecto a y por el versor j. Es decir, que esto está expresando una función vectorial, no es una suma de dos derivadas parciales, no, acá esto me está representando un vector, como lo ven acá, ¿sí? Yo tengo dos componentes y acá esto está expresado en forma analítica y esto está expresado en forma vectorial, son equivalentes totalmente. Entonces, lo que te quiere decir esto, que el vector gradiente cuyas proyecciones son las derivadas parciales, es porque la sumatoria de estos lados, digamos, de estos vectores, da como resultado este vector f, del gradiente de f. Eso quiere decir. Y la simbología que se usa, por lo general, es el nabla de f de xy, que ya lo vamos a profundizar un poquito más a esta simbología nabla cuando veamos una unidad que se llama funciones vectoriales, y ahí lo vamos a desarrollar un poco más y van a entender qué significa este símbolo, pero por ahora solamente nos define un gradiente. También se puede conocer como grad de z, grad de f, grad f de xy, nabla de f igual a nabla de z, ¿sí? Son diferentes simbologías que pueden encontrar en diferentes bibliografías, ¿sí? Todas estas formas se pueden representar y encontrarlas por ahí. Si ustedes estudian otra bibliografía o buscan información, pueden interpretarlos. Nosotros vamos a trabajar con el nabla. Las propiedades del gradiente. Bueno, vamos a ir definiendo una por una. Dice, estos son importantes también. La derivada de la función z igual a f de xy en el punto p, xy, según la dirección gamma, es igual al producto escalar del vector gradiente de esta función en el punto dado por el vector unitario s sub 0, correspondiente a esta dirección. Es decir, es igual a la proyección del vector gradiente sobre el vector s sub 0. Bueno, este vector s sub 0 es el vector unitario. Es decir, que ustedes cuando trabajaban, nosotros vimos las expresiones, ¿sí?, del vector gradiente como en forma analítica, que decíamos que la derivada de z con respecto a una dirección, le voy a poner s para ser coherente, ¿sí? En este caso es un vector. Es igual a la derivada de z con respecto a x por el coseno de tita, le pongamos. Bueno, de gamma, para
seguir con la simbología. Más la derivada de z con respecto a y del seno de gamma. Bien. Esto es una forma analítica, pero esto si yo lo expreso en forma vectorial, sería la derivada de z con respecto a s, y va a ser igual al producto escalar de este vector, ¿sí?, por el vector de los cosenos. En este caso, coseno, y bueno, sabemos que la relación del seno para usar el mismo ángulo. Este producto es un producto escalar, es decir, que me va a dar un valor. Ahora, esto es una propiedad. Bueno, y otra cosa que voy a aclarar es que están las derivadas están valuadas en un punto, ¿no? Siempre, yo para no escribir tanto, la derivada de z está evaluada en un punto x sub 0, y sub 0, si ustedes le quieren llamar, ¿sí? Siempre se trabaja en un punto de partida, en un punto en el que yo estoy posicionado. Bien, esto es el gradiente, todos lo saben, ¿sí? Y este es el vector de los cosenos directores. Este vector es lo que nosotros acá en la demostración llamamos S sub 0. Y ese vector es unitario, se pone con un sombrerito, se sabe simbolizar, es decir, que esto sería ese sombrero. Y el gradiente, que estaría representado por un vector S, como nosotros lo vamos a llamar acá, el gradiente de F. Esta propiedad es una propiedad que se llama proyección escalar. Y la proyección escalar, se lo voy a explicar así en forma informal, para que lo entiendan, lo que hace es multiplicar un vector cualquiera, en este caso para nosotros el gradiente, con un vector unitario. Entonces, lo que se obtiene, ¿sí?, es la proyección del vector que estoy trabajando, en este caso el gradiente. ¿Qué voy a obtener como resultado si hago el producto de un vector cualquiera por un vector unitario? Voy a tener como resultado otro vector con la magnitud, en este caso del gradiente, pero toma la dirección del vector unitario. Es decir, que yo lo que voy a hacer es proyectar, que acá lo ven, lo proyecto al vector hasta acá, y lo que voy a obtener va a ser un vector, que lo voy a poner acá en rojo, con el módulo, en este caso del gradiente, pero con la dirección del vector unitario. Ustedes, cuando trabajaban y operaban la derivada direccional, lo que estaban haciendo es esto, aplicando esta propiedad que se ve en álgebra, que se llama proyección escalar. A cualquiera que quiera profundizar el tema y entenderlo un poco más, lo busca como proyección escalar, lo vamos a explicar acá, y significa el producto de un vector con un vector unitario, y eso es lo que nosotros aplicamos acá, y es una propiedad del gradiente. Es decir, que acá dice la propiedad, es igual a la proyección del vector gradiente sobre el vector S sub 0, que sería el vector unitario. Por eso acá el módulo de ese vector, S sub 0, es igual a 1, es decir, que el módulo de ese vector es unitario. Y acá el vector, ese vector nuestro unitario, está representado por los cosenos directores. Si yo hago la sumatoria de estos cosenos, me tiene que dar 1. Por eso ustedes en la práctica, cuando le daban un vector cualquiera, o sea, le pedían calcular la derivada direccional de tal función con dirección, y le daban un vector que no era unitario, tenían que normalizarlo. ¿Por qué? Porque tenían que aplicar esta propiedad de multiplicar el gradiente, que era el vector de las derivadas parciales, por ese vector unitario, para que me dé como resultado lo que yo quiero obtener, que sería la proyección del gradiente, pero
con otra dirección, porque recuerden que el gradiente tiene la dirección máxima, tiene otra dirección. Entonces lo que yo hago es traer al gradiente, pero le voy a imponer de alguna manera la dirección que quiero, y ahí voy a tener como resultado la derivada direccional con respecto a una dirección cualquiera, que no sea la máxima. No sé si se entiende la propiedad, que acá lo vamos a desarrollar un poco más, que lo vamos a ver acá. Tenemos el vector gradiente por el vector unitario, ¿sí? Para nosotros ese sub 0 es el vector unitario. Y el vector gradiente está compuesto por las derivadas parciales, cuyos componentes son las derivadas parciales evaluadas en el punto. Acá por una cuestión de simbología lo sintetizamos y lo expresamos de esa manera nada más, pero siempre se está trabajando con un punto en particular. Y este sería el desarrollo del coseno director, que sería el vector unitario, que otra manera de expresarlo es por estos cosenos directores. Por eso ustedes en la práctica tenían diferentes formas que se podía presentar este coseno, esta dirección, quiero decir, la dirección. Y la dirección podía estar dada por un vector, ¿sí? Un vector cualquiera, que no sea unitario. Entonces ustedes lo que tenían que hacer, en ese caso, era normalizar el vector, convertirlo en unitario y recién aplicar la fórmula de la derivada direccional. El otro caso que podían dar la dirección era un ángulo. Ese ángulo, ¿sí? Podían llamarle tita, podía llamarle gamma, tenía un valor, 90 grados, supongamos, ¿sí? Entonces ustedes lo que tenían que hacer no era normalizar nada, porque tenían el ángulo, ya tenían la pendiente. Entonces lo que tenían que hacer era aplicar el coseno a ese ángulo, calcularlo, coseno de tita, del valor que tenían, el seno del tita, y ya obtenían los valores directamente, ¿sí? Y también podían tener, eran muy fáciles, así que era el que menos le daban, y después le podían dar dos puntos, punto inicial, punto final, que describían de alguna manera dónde iniciaba y dónde terminaba el vector. Entonces ustedes tenían que hacer la diferencia del punto inicial, del punto final con el punto inicial, y obtenían las componentes del vector, y después tenían que ver si era unitario, y si no, tenían que normalizarlo y seguir trabajando. Entonces, condición necesaria para poder hacer este producto, el vector con el que yo multiplico el gradiente debe ser unitario. ¿Por qué? Porque debe cumplir la propiedad, una de las propiedades, ¿sí? que se basa en la propiedad de proyección escalar. Es decir, que para que yo obtenga la proyección del gradiente con la dirección del vector que quiero trabajar, entonces necesito que ese vector sea unitario para que se cumpla esa propiedad. Y entonces seguimos trabajando. Y acá voy a saltear toda esta parte y voy a trabajar acá. Y aquí está la propiedad, esta es la propiedad. La propiedad dice que, de proyección escalar, que el gradiente, en este caso, o el vector cualquiera que yo trabaje, en forma general, en álgebra lo van a ver con cualquier vector, pero acá para nosotros ese vector se llama gradiente, ¿sí? Multiplicado por el versor o el vector unitario es igual a 0. Va a ser igual, acá está la propiedad de proyección escalar, al módulo del gradiente por el módulo del vector unitario. Esto dijimos que vale 1, y el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Si nosotros nos ponemos a observar acá está el ángulo, en este caso el ángulo phi, que forman estos dos vectores. Entonces, esta es la propiedad. Finalmente decimos que este vale 1, entonces vamos a tener que la derivada parcial de la función f de x con una dirección gamma es igual al módulo del vector gradiente por el coseno
del ángulo que conforman esos dos vectores. Esta es una propiedad que se debe cumplir. Por eso ustedes en la práctica tienen que normalizar el vector que le dan siempre y cuando no sea unitario, porque si ya se lo dan normalizado, que es muy raro, pero si lo llegan a dar, siempre tienen que comprobar previamente antes de normalizar si es unitario. Si sumando ese vector da igual a 1, ya no hay que normalizar nada. Lo tengo que normalizar siempre y cuando no sea unitario. Bueno, continuamos. Hasta ahí va bien la propiedad. Después tenemos que en cada punto, otra propiedad, del vector gradiente de una función z f de x indica la dirección según la cual la derivada direccional f de x y de la derivada, ¿no es cierto?, parcial con respecto a una dirección gamma es máxima. Es decir, que la dirección, el gradiente es un vector, chicos, ¿sí? El gradiente es un vector, esto. El vector tiene dirección, tiene sentido que la flecha, tiene punto inicial, y tiene una distancia un módulo, ¿sí? Que nosotros le llamamos módulo. La dirección, ¿sí?, es el gradiente, porque es un vector. La dirección es el segmento este. Ahora, cuando me piden el valor de la derivada direccional, me están pidiendo el módulo de ese vector. Entonces yo tengo que calcularle la raíz de las componentes y sacarle los cuadrados de las componentes y hacer la sumatoria, calcularle la raíz. Y esto me va a dar el valor de la derivada máxima. Y esto, el gradiente, ¿sí?, ese sería el módulo. Y el gradiente, o yo lo voy a expresar más fácil, el gradiente, ¿sí?, el gradiente me va a dar a mí, ¿qué?, la dirección. ¿Qué diferencia tiene esto a la hora de interpretación? Yo estoy en la cima de una montaña, vamos a hacer la gráfica, estoy acá arriba, ¿sí? Quiero bajar, descender lo más rápido posible. Bueno, el territorio va a estar dada por un z, por una función z, ¿sí? El z va a ser mi territorio, ¿sí? La superficie. Esa es la función. El punto inicial va a ser donde yo estoy posicionado, acá. El punto donde estoy parado, ahí donde voy a calcular. Dada esta montaña que está representada por esta z, ¿sí?, yo le voy a calcular las derivadas parciales y voy a evaluar las derivadas con ese punto donde estoy posicionado, y a mí me va a dar como resultado un vector, ¿sí?, con dos componentes, si fuese de dos variables. En este caso aquí van a ser dos componentes. Entonces, el gradiente me va a decir, bueno, a ver, vamos a hacer más representativa todavía esta. Vamos a hacer una montaña que acá sea así y acá sea así. Voy a descender mucho más rápido por acá que por acá, ¿sí? Entonces, a mí el gradiente me va a indicar, obviamente, voy a borrar esta, me va a indicar esta dirección, ¿sí? Es como una flechita que me dice, vas a bajar por acá. Eso es. Entonces yo voy a decir, y bueno, ¿a cuánto bajo? Bueno, ahí ya tengo que calcular el módulo y me va a decir, bueno, vas a bajar a 5 kilómetros por hora, por decirle cualquiera, ¿sí? Y esa va a ser la diferencia. A mí el gradiente me indica la dirección. ¿Cuánto vale? Tengo que calcular el módulo y ya sería lo que vale esa dirección, ¿sí? Eso sería gráficamente lo que nosotros queremos trabajar. Entonces, en esta propiedad que dice que en cada punto, o sea que yo necesito estar en un punto determinado, ¿sí?,
de una función z, el vector gradiente me indica la dirección máxima, es decir, donde yo mayor variación hay. Mayor variación hay o mayor cambio tiene la función. En este caso práctico sería donde hay mayor inclinación. Por ejemplo, el gradiente más conocido es la gravedad. Ese es un gradiente importante, porque hay mayor atracción. Cuando yo más vertical tiro un elemento en forma vertical, va a caer mucho más rápido que si yo lo tiro en forma oblicua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la atracción del vector gradiente es mucho más en forma vertical, hablando de la gravedad, ¿no es cierto?, que si yo lo tiro en forma oblicua. Hay muchos gradientes. En este caso, en el que yo le di acá el dibujito, sería un ejemplo del descenso de una montaña que siempre es muy representativo, por eso siempre se utiliza. Bueno, vamos a continuar con... No sé si hay alguna pregunta que quieran consultar hasta ahora. Si no, sigo avanzando. Bueno, y esta propiedad, que también es importante, ¿sí?, es que el gradiente, ¿sí?, está representado por la normal de un punto de la curva de nivel de una función, o sea, de la curva de nivel, ¿sí?, no de la superficie. La línea de nivel de una superficie. Eso también son preguntas medio capciosas, porque a veces le dicen, el gradiente, ¿cómo se representa? O ¿cómo está dirigido? Y muchos le ponen por ahí la normal de la superficie, y todos ponen verdadero. No, es normal en ese punto, en un punto determinado, pero de la línea de nivel de la superficie. Acuérdense que las líneas de nivel son las proyecciones de esta superficie en el plano XY. Cuanto más cerca están esas líneas de nivel, más cercanas están, porque, a ver, si yo este gráfico lo hago, lo terminaría de completar, yo hago alguna por acá, y lo proyecto. Cuando más cercana están las curvas de nivel, por ahí es medio difícil trabajar con esto que son digitales, bueno, cuando más cercana están las curvas de nivel, o sea, hay mayor concentración de curvas de nivel, eso me quiere decir a mí que que el vector gradiente hay más atracción o hay mayor cambio, ¿sí? Es decir, que, dicho de otra manera, hay mayor pendiente, hay mayor variación, hay mayor cambio en la superficie que yo tengo. En este caso, veo que acá, porque muchas veces se relaciona el gradiente también, ¿no es cierto?, con los máximos y mínimos. Hay una pequeña relación porque cuando yo hago las curvas de nivel de una superficie y puedo hacer una lectura en la superficie si hay un máximo y un mínimo de acuerdo a la concentración, cómo está graficada esa curva de nivel. Y también el gradiente me está diciendo que hay mayor profundidad, mayor variación. En este caso vemos que hay un mínimo en este paraboloide, en el punto 00, y si yo realizaría bien la gráfica de la curva de nivel, acá hay una sola nomás representada, y en cada una de las curvas de nivel hay un gradiente, ¿sí? O sea, acá hay otro gradiente, acá hay otro gradiente, o sea, acuérdense, si pueden llegar a ver la unidad 1 de la superficie, nosotros estamos acá trabajando con campos vectoriales, y las gráficas de los campos vectoriales, ¿sí?,
son un montón de vectores en el espacio que después, uniendo, digamos, esos vectores van tomando forma de alguna figura. En este caso, en la curva de nivel yo tengo acá el gradiente en forma general, pero si yo representaría bien la curva de nivel, a ver así, acá hay otra y así, y van a ver que cuando más centro estoy en este punto, que es un punto mínimo, más concentradas están las curvas de nivel, van a estar más concentradas. Eso quiere decir que ahí hay mayor cambio, y vemos en la gráfica que hay una profundidad, es decir, que si yo estaría descendiendo, o sea, si yo vendría caminando supongamos que eso es un hueco, yo vengo caminando por acá, piso acá y voy a descender, voy a caer rápidamente. ¿Por qué? Porque hay una profundidad, ¿sí? Hay como un cambio importante, porque yo vengo con la superficie por acá y después desciende rápidamente. Entonces eso me indica a mí que acá el gradiente toma mayor fuerza, ¿sí? O sea, si bien hay mayor variación, quiere decir. Esta propiedad se refiere a eso, que no lo especifica acá, pero es una interpretación y lo saben preguntar. Hay preguntas así en el examen, que no solo que es la curva de nivel, sino que también cuando las curvas de nivel están más cercanas, hay mayor pendiente y el gradiente también es mayor, ¿sí? Toma más fuerza, la variación es máxima. Bueno.